Bien, estamos en presencia de una palabra en el Brit Hadashah, correspondiente a la Parashá Yitro, que la verdad es bastante conocida, y sobre todo en el título de este capítulo, capítulo 19 en particular, nosotros vamos viendo ya una descripción de un joven rico, y vamos a ir desplegando algunos puntos en particular, pero acá yo creo que en cierta forma nos podríamos llevar una sorpresa para ir analizando un poco de qué se trata toda esta historia. Tenemos que ir netamente a algunos puntos de cuáles eran las costumbres judías y sobre todo de la forma en que podían vivir las personas y quienes pertenecían a ciertos estratos sociales, por así decirlo, y plantear la pregunta si efectivamente todo este relato es de un aspecto literal, como nosotros lo hemos entendido quizás hasta el día de hoy, o bien tiene una connotación espiritual que también obviamente nos va a edificar muchísimo al momento en que lo vayamos analizando. Entonces, dicho eso, déme un segundo. La lectura en particular, como ustedes pueden ver en Mateo 19, del 16 al 26, plantea algunos puntos y dentro de ellos voy a retomar algunos que los saco directamente de ese mismo extracto. ¿Qué debo hacer para obtener vida eterna? Primero que todo, acá tenemos que entender algo de que me llama la atención de que este punto en particular, esta pregunta que se hace, es muy similar a otra que Yeshua también recibe como tal, y es de una persona entendida completamente en los mandamientos, porque era una persona en autoridad. Estamos hablando también de Nicodemo. ¿Se acuerdan ustedes del relato de Nicodemo cuando se presenta por la noche con Mashiach? Y es ahí en donde tienen una conversación íntima, en donde ambos hablan debajo del talit del maestro, y es ahí en donde tienen todo este relato. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y es ahí en donde Mashiach le dice, tú tienes que nacer de nuevo, pero ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Y es ahí en donde Yeshua le dice, te estoy hablando de cosas terrenales, cuánto más si te hablara las cosas espirituales, las cosas elevadas, o sea, ahí menos las entenderías. Entonces, acá nosotros estamos en un relato muy similar, en un tenor completamente similar, por el hecho de que vamos a ir analizando un poco las características de este joven que está frente al maestro, y de esa manera vamos a ver cuál es la enseñanza que hay también para su vida, como así también para la vida de quienes estaban alrededor del maestro en esa época y obviamente para nosotros. La respuesta del maestro, ¿cuál fue? Guardar los mandamientos. Ya, ok. Entonces, Mashiach sabía de que este joven en particular ya era una persona practicante que guardaba los mandamientos. ¿Por qué razón? Además que después nosotros tenemos la respuesta y él dice, porque los he cumplido todos. Perfecto. Entonces es aquí en donde viene una pregunta para nosotros. ¿Cuál es la característica de este joven en particular? Estamos en presencia de una persona atea, estamos en presencia de una persona completamente alejada de Torá, una persona que efectivamente está relacionada directamente con los aspectos materiales de esta vida. La verdad que lo dudo, porque en esa época estaban muy marcados las personas de acuerdo a sus características de vida. Acá tenemos dos situaciones en particular. Uno, una característica de vida que nos relata la palabra, que netamente está relacionada con una persona que es practicante de Torah, que guarda los mandamientos. Y por otra parte, una persona rica, o sea, entendiéndolo en el literal, ¿ya? Porque nos podemos llevar sorpresa. Entendiendo en el literal, siempre como que se da a conocer de que la persona rica prácticamente no puede guardar Torah. Pero aquí en este punto no se está cumpliendo eso, se cumplen ambas. Pero siempre tengan en su mente, ¿esto está hablando de un tema literal en particular o hay algo elevado, hay algo espiritual detrás de todo esto? Por ejemplo, aquí le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes.
Es aquí en donde hay un punto en particular, en donde claramente se podría considerar como una falta, no un pecado, sino que como una falta en particular. ¿Por qué razón? Porque la lista de todos los mandamientos que en Yeshua le da a conocer al joven rico que él guarde, todos estos ya eran guardados por él, por lo tanto él no estaba entrando en una transgresión, no había transgresión en él. Pero este punto en particular nos dice, nos está relatando algo. ¿Qué es lo que había en el corazón de él? ¿Por qué razón? Por el hecho de que lo que ha generado en el joven rico la respuesta de Mashiach netamente es tristeza. Porque quizás él buscaba otro consejo. Por ejemplo, si tú te acercas a un rabino y, y tú le dices, rabino, rabí, ¿qué es lo que puedo hacer como para poder ser mejor, para poder ser un mejor hijo de Hashem, etcétera? Y él te dice prácticamente algo que tú no esperabas. Te llama a renunciar a algo, te llama a entregar algo, a devolver algo, en donde lo único que tú querías era recibir algo, pero en vez de eso se te está solicitando entregar algo. Entonces claramente puede generarse como una especie de confusión, un shock en la mente y decir, esto nunca lo esperé, nunca esperé algo así. Y eso es lo que estaba generando en el interior de este joven rico por el hecho de que se acerca a Mashiach y le dice, maestro, o sea, miren el tenor de este joven, joven practicante de Torah, que reconoce el rabinato de Mashiach, que reconoce que Mashiach es un maestro, que es un rabí. Por lo tanto, no es cualquier persona, no es un neófito en las cosas espirituales y mucho menos en la revelación de Mashiach, porque de lo contrario nunca se hubiese acercado a él. Entonces, después de la tristeza del joven rico, acá estamos haciendo como un preámbulo, después vamos a ir al tema central. Después de esto, de ver la tristeza del joven rico, Mashiach se acerca a su discípulo y es ahí en donde comienza un relato que les dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y es ahí en donde hay una frase pero tremenda que vamos a ir desmenuzando para poder comprender de lo que se trata todo esto. Porque para el hombre es imposible, para lo que el hombre es imposible, que en cierta manera la salvación sea por sus propias fuerzas, por sus propios méritos. En cierta manera ahí es lo que nosotros también hemos aprendido en los cursos de Hayesot, el hecho de que la salvación no es por tus méritos, porque ahí nosotros estaríamos hablando en el legalismo, que tu salvación está relacionada directamente por el hecho de que tú guardas mandamientos. No, tú guardas mandamientos por el hecho de que Yeshua ya nos justificó, nos salvó, nos redimió, etc. Entonces, por eso viene la respuesta que después dice, para Dios no hay imposible. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que efectivamente la salvación viene por medio de Mashiach. Miren en estos simples, en este corto, más que simple, en este corto relato, todo lo que podemos extraer como enseñanza y para poder ir viendo efectivamente qué es lo que está detrás de todo este relato en particular. Las características del joven rico. Aquí muchos lo relacionan con riquezas, pero vamos a ver si se trata específicamente de eso. Acá no se trata de ninguna manera aquí de un joven que sea un ateísta o un hedonista que viva bajo el yugo de Mamón. Recuerden de que la deidad o la autoridad está relacionada con el amor al dinero, cuyo único objetivo es acumular el mayor número de bienes materiales posible. Se trata completamente de un hombre rico que teme a Dios, observa sus leyes y busca a Yeshua. Podríamos decir que nos encontramos frente a un buen fariseo, un hombre religioso que vive conforme a las leyes, el que desea ser todavía más perfecto, más puro y mejor, buscando lo que es tan importante para él, que es la vida eterna. Entonces, ¿por qué razón el relato mismo se basa tanto en esa cualidad en particular o en esa característica de joven rico? ¿Saben por qué el hecho de que genero tanto esa pregunta? Por el hecho de que aquí yo estoy en presencia de una persona que lo único que quiere es perfeccionar su vida. Una persona que no está buscando prácticamente mayor riqueza. O sea, hay una característica que este relato en particular habla, o que las Biblias actuales hablan de que es rico.
Pero él no está diciendo, ya soy rico, pero quiero prácticamente mayor riqueza. ¿Qué puedo hacer para obtener más riqueza? ¿Qué puedo hacer para ser más grande? No, en él no está ese relato, en su boca, en su corazón no está eso, sino que solamente quiere perfeccionar su vida. Él ya tiene una base, un fundamento, y ese hayesot, ese fundamento es que él ya guarda mandamientos, pero ahora él quiere elevarse mucho más. Por esa razón se acerca a Mashiach y lo reconoce, porque de otra manera claramente no se podría haber acercado a él. Dicho eso, la respuesta de Yeshua a esta pregunta es todavía válida hoy para nosotros. Observa los mandamientos. No le dice, cree en mí y todo se solucionará. No le contesta que hay que aceptarle como Mesías e irá de golpe al paraíso. Lo que él le dice, observa los mandamientos, es decir, observa la alianza que el Eterno ha pasado a tus antepasados y que es válida para ti de la misma manera. Observa y quédate con la alianza, protégela y vívela o vive en ella. Miren la magnitud de todo eso y es acá en donde está alineado directamente con la parashá de la semana porque ha sido entregada a la Torá. Lo que el Mashiach le está diciendo netamente no es algo que lamentablemente hoy escuchamos quizá en lo cotidiano o en muchas ramas religiosas, y es el hecho de que basta con la declaración de fe, que basta con que la persona haga una oración recibiendo al Mesías, etcétera. No. ¿Cuál fue la respuesta del Mesías? Si tú quieres ser perfecto, guarda los mandamientos. No hay otra manera. Si nosotros queremos perfeccionar nuestra vida, tenemos que guardar los mandamientos. Y fíjense en esto pero es tremendo. La salvación viene por Mashiach. Y una vez que hemos obtenido salvación, somos empujados a guardar los mandamientos. Ese es el próximo paso, siempre. Es como el paso automático que viene. Quien ha recibido efectivamente verdadera salvación, claramente el próximo paso es guardar los mandamientos. Y ese es el tenor que nosotros vemos en el joven que se presenta delante del Mashiach. ¿Por qué? Porque él va donde el Mesías, va donde Yeshua, que es el autor de vida, que es el justificador, que es el redentor. Y el redentor, ¿qué es lo que le dice? ¿Quieres ser perfecto? No le está diciendo, bueno, entonces hazle declaración de fe aceptándome a mí, sino que lo que él le dice, guarda los mandamientos. O sea, es una acción. Por lo tanto, la salvación viene de Mashiach y la perfección de nuestra vida viene por el guardar los mandamientos, o sea, por la Torá. Es aquí en donde vemos ese tenor, ese patrón correcto para que nosotros podamos tener vidas elevadas y vidas correctas delante de la presencia de Hashem. Entonces vamos viendo lo escondido detrás de todas estas palabras. La palabra mandamiento también se sobreentiende o sobreentiende tener una misión, un papel. Guarda y preserva lo que Dios te mandó personalmente. El joven le pregunta, ¿cuáles mandamientos? ¿Cuál alianza hay que guardar? Y Yeshua le contesta, los 10 mandamientos, o más bien dicho, las 10 palabras. Tienes que observar esa alianza que ha sido pasada o pasado en el monte Sinaí, allí donde el Eterno se reveló a ti, allí donde te ha llamado por tu nombre, allí donde hizo de ti un pueblo, allí donde te mostró quién eres, cómo hay que vivir y lo que debes hacer. En cierta manera, ¿qué es lo que quiero decir con todo ese relato? De que todo lo concerniente a nuestra vida, respecto a las acciones, vamos a partir desde más atrás, respecto a nuestros pensamientos, respecto a nuestros sentimientos, a nuestras decisiones, a nuestras acciones, a nuestros hábitos, a nuestro carácter y a nuestro destino, está basado en una sola cosa, en la Torá. Porque todo parte acá. ¿Se acuerdan ustedes que ayer hablábamos respecto a eso, que todo parte en la mente? Si esto se materializó, es porque primero partió acá, en la mente. Y en esa necesidad que generó la mente de poder adquirir algo para suplir esa necesidad, es donde el cuerpo actuó. Por lo tanto, con todo esto, ¿qué es lo que nosotros estamos aprendiendo? Netamente de que Mashiach está llevando a este joven en particular a un paso más elevado
de lo que es guardar prácticamente la palabra, la Torá. ¿Por qué razón? Porque el sentir mismo de este joven estaba relacionado directamente con una mayor cercanía, por eso reconoce a Mashiach. O sea, de otra forma, ¿ustedes creen que le preguntaría a alguien que no lo reconoce como un maestro, como un Mesías? O en ese caso en particular, lo único que haría, se acercaría a su rabino, se acercaría a su moré, a su maestro y listo, pero no. Aquí hay una connotación profética sumamente alta. Y ese es el punto en particular en donde tenemos que ver. Cuando nosotros nos adentramos un poco más en este punto, ¿qué es lo que está ocurriendo con este relato? Claramente lo que se ha hablado siempre de su cualidad, de ser rico, etcétera, por la riqueza, de a poquito va desapareciendo. Porque a través de las palabras, tanto del maestro como las palabras de este joven, nos estamos dando cuenta de que es una persona que efectivamente tiene las prioridades bien puestas en su vida, y su prioridad en particular acá es el hecho de poder perfeccionar su vida para la vida eterna. O sea, acá él no está pensando en la vida terrenal, sino que él está pensando en la vida futura. Acá, yo sé que esta palabra en particular, si la entendemos basado en el concepto hebreo, es completamente distinta a cómo nosotros la hemos entendido hasta el día de hoy, por el hecho de que solamente se ha centrado en una cualidad de rico, nada más que eso. Pero es aquí en donde estamos viendo una característica, una forma de vida completamente distinta en este joven, que sí efectivamente está cerca de la Torá. Y ojo, no es una persona religiosa, no es una persona legalista, sino que es aquí en donde vamos viendo de que efectivamente hay en cierta manera, una buena intención al momento en que se acerca al Mesías Yeshua. Todo esto guardé, ¿qué más me falta? Aquí hay una pregunta clave y que es una pregunta que todos nosotros debiésemos plantearnos. ¿Qué más falta? ¿Qué hay en mi vida que es malo si todas las palabras de la alianza viven y actúan en mi corazón desde el principio de mi vida de creyente? Si conozco y observo los mandamientos y todas las órdenes que Dios ha decretado concerniendo mi vida, pues ¿qué me falta más o qué más me falta? Es una pregunta que debiésemos plantearnos todos los días nosotros, todos los días. Por el hecho de que muchas veces nosotros pensamos de que por estar guardando Shabbat, por estar estudiando, por estar en 3 reuniones en Shabbat, una en inicio de Shabbat, etcétera, estamos haciendo todo perfecto. La verdad es que nos estamos perfeccionando cada día más, pero debiese ser una pregunta sumamente responsable la que nosotros pudiéramos hacernos. ¿Qué más me falta? Porque el peligro de nuestras vidas puede ser en el hecho de pensar de que ya hemos llegado a un nivel elevado, y eso no es una verdad, porque todos nosotros estamos en un crecimiento. Sería riesgoso pensar de que no, basta por hoy, basta de crecimiento, no, porque según tu percepción has crecido, pero quizás la realidad no es tanto. Debiésemos analizar, escudriñar cada día más. Yo no sé si ustedes, espero que también recuerden bien el tema que vimos ayer respecto a la codicia, la importancia de la codicia. Y es ahí en donde cada día debemos ir escudriñando nuestra vida cuando tenemos un deseo, cuando tenemos codicia respecto a algo. Analizar en el hilo fino hasta qué punto estoy entrando en un aspecto correcto o incorrecto respecto a lo que es la codicia. Se dan cuenta de que todo se trata de un análisis, se trata de poder decir hasta lo más mínimo, ¿qué más me falta? O sea, al momento en que yo respondo de una manera en particular, al momento en que yo puedo decir algo en particular, en que yo puedo accionar de una forma en particular, en que yo puedo pensar de una manera X, eso está diciendo, me está dando a conocer lo que hay dentro de mí. Y si es eso lo que hay dentro de mí, efectivamente, lo que tiene que ocurrir es una rectificación. Esta palabra en particular nos ayuda a nosotros a entender el motivo por el cual está siendo dado este consejo, y es la rectificación. Al hombre, a este joven, se le dio la oportunidad de rectificar algunas faltas que habían en su vida. Y vamos a ver si efectivamente esto se llevó a cabo o no. La palabra nos dice que él se entristeció. ¿Pero por qué se entristeció? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que lo amarraba tanto? Y es aquí en donde vamos a ir descubriendo algo sumamente interesante.
Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. En la traducción hebrea, acá no es que este texto esté traducido desde el hebreo, recuerden de que la palabra del Brit Hadashah está en arameo, pero aquí nos vamos a centrar en una palabra, la palabra que está relacionada con perfecto, por eso está en el concepto hebreo. En la traducción hebrea, la palabra traducida por perfecto quiere decir puro. Entonces, claramente, cuando tú en el hebreo vas viendo la palabra perfecto, también está significando algo puro. La palabra puro utilizada aquí es la misma que la que encontramos en la Tanaj para designar a los animales puros consagrados al sacrificio sobre el altar de Dios. Se trata aquí de una pureza en la cual el hombre puede vivir la plenitud, la sinceridad y la verdad. O sea, más que ser perfecto, lo que este hombre estaba buscando claramente es una elevación mayor de pureza. Por lo tanto, es aquí en donde tienes que analizar qué tipo de persona está buscando esto, qué tipo de persona es este joven para que tenga tal entendimiento, tan elevado entendimiento de la pureza, que efectivamente quiera acercarse mucho más también al Mesías y de esa manera encontrar en él la respuesta para su vida. Entonces, primero que todo, ¿cuál es el verdadero sentido de las 10 palabras o los 10 mandamientos? Y aquí vamos a entender algunas cosas bien interesantes. Aquí este punto en particular nos habla el rabino Friedrich Weinsreb, lo siguiente, que la esencia de las 10 palabras es mostrar al hombre en su esencia, prácticamente es el reflejo del hombre, por eso están las 10 palabras. No son leyes morales, sociales e higiénicas, estas son solo sus imágenes. Mashiach le está respondiendo al joven rico basado en lo real y verdadera, en la real y verdadera esencia de las 10 palabras. Lo está enfrentando a él mismo, descubriendo lo que hay en su interior, no con el afán de avergonzar, sino con el afán o con la finalidad de rectificar. Por lo tanto, la Torá nos confronta. Mashiach, siendo la Torá viviente, confrontó a este joven. Pero basado en qué aspecto, y me gustó mucho este punto en particular, de lo que efectivamente es la esencia de las 10 palabras, de que son o lo que se conoce como los 10 mandamientos, que es mostrar la esencia del hombre. O sea, este hombre, este joven, se para delante de la palabra, de la Torá viviente. Y la Torá viviente, ¿qué es lo que dice? Le dijo prácticamente cuál era la esencia de él. Por eso fue descubierto. Al momento en ser descubierto, hubo tristeza en su vida porque él pensó que la estaba haciendo de oro, que estaba haciendo perfecto, pero no era así. Por esa razón en particular, al momento en que nosotros estudiamos Torá, estudiamos su palabra, y en la palabra no encontramos una confrontación, no es porque no exista la confrontación, sino que se trata porque nosotros no estamos estudiando de la forma correcta la palabra y no estamos encontrando lo que nos está confrontando. Por lo tanto, si nosotros como hijos del Eterno no estamos siendo confrontados con su palabra, es porque algo estamos haciendo mal. Pero ¿qué es lo que ocurre al momento en que sí somos confrontados con la palabra? ¿Puede que exista tristeza? Sí, efectivamente. Pero si nosotros tenemos un nivel de sabiduría mayor, podremos entender de que si hemos sido confrontados por la palabra, es la palabra misma, es Hashem mismo el que nos está dando la oportunidad en esta hora para poder llevar a cabo una rectificación. Si tú y yo somos confrontados con la palabra, no es para avergonzarnos, sino que es para llevarnos a un tikkun, que es una rectificación. Y en presencia de esto está este joven, en presencia de la Torá viviente que lo está confrontando con él mismo para que pueda hacer una rectificación y de esa manera pueda ser más perfecto. ¿Por qué? Porque toda la lista de mandamientos que Yeshua le había dicho ya estaba completa, él la había hecho. Él era una persona obediente, era una persona observante. Pero el problema estaba en que efectivamente Mashiach descubrió algo que ni siquiera él sabía que tenía.
Entonces la pregunta para nuestras vidas es, ¿qué es lo que ocurre cuando la palabra, que Mashiach a través de su palabra, que Hashem a través de su palabra, cuando nos confronta con algo, qué es lo que nosotros hacemos? ¿Nos ponemos tristes y retrocedemos? ¿O tenemos la capacidad de poder hacer un tikún, de poder llevar a cabo un arrepentimiento? ¿En qué consiste esta plenitud? La plenitud misma que está buscando este joven. Esta plenitud que consiste en poder estar constantemente en la presencia de Hashem, delante de él y con él. En estos términos, si deseas ser listo al sacrificio por él, si quieres siempre estar en el altar del Señor, si deseas vivir una vida de servidor y no solo una vida religiosa, pues, según la tradición literal del texto arameo, tienes que ve y devuelve todo lo que posees, dale a los pobres, a los humildes, tendrás un tesoro en los cielos, después viene, ve, avanza detrás de mí. Hay una acción. Pero miren, vayamos analizando las características de este joven en particular. Es un joven practicante de Torá. Es un joven que podemos reconocer como un muy buen fariseo. Entonces es ahí donde vamos a ir analizando de qué se trata esta cualidad que se dice de él, que es una persona rica. Primero que todo, tenemos que sacar un paradigma. Aquí no habla de distribuir los bienes materiales entre los pobres. No se trata de una intimación humanista o humanitaria o una obra de beneficencia. Esta palabra no quiere decir que hay que repartir su dinero y otros bienes entre los sin hogar, los supervivientes de catástrofes naturales, los que tienen deudas y las familias en dificultad. Acá no se está hablando nada de eso. Por eso aquí también hay una separación respecto a lo que ocurre con este joven y también a la situación de Zaqueo, porque es ahí en donde en Zaqueo se va dando una situación que está relacionada más con las riquezas, más con el dinero, más con las posesiones, pero en este caso en particular no, a pesar de que hay una connotación, de que hay una característica de riqueza, pero el texto no habla de eso, no habla netamente de esa cualidad que podríamos decir, o esa característica, no una cualidad, es una característica de este joven en particular. Entonces, devolver lo que posees, retornar, y es aquí en donde se descubre todo. Dice, devuelve lo que posees. Todos estos dones espirituales que has recibido, transmítelo a la gente, a quienes les faltan. Dalos a los pobres, a los humildes en espíritu. Dales a los que tienen hambre de la palabra y sed de entender la voluntad de Dios. Todo lo comprensible y todo lo comprendiste y viviste de la palabra. Debes transmitirlo, no guardes nada para ti. Sé el testigo de todo esto. Transmite lo que viste o viviste en esta alianza que el Eterno estableció contigo a través de Yeshua HaMashiach. Es aquí en donde se va descubriendo efectivamente de qué riqueza nos está hablando todo este texto. Antes de seguir con eso, quiero leer un extracto de El Divino Proyecto del Mundo, que es del rabino Friedrich Weinsre, y que dice lo siguiente. Tal como el cuerpo surge renovado en cada generación, prácticamente la misma forma, pero con rasgos propios. Estas comunicaciones de la tradición deben ser transmitidas a cada generación por el precedente. Es por ello que esta parte de la revelación lleva el nombre de tradición. La tradición fue entregada a los 40 días y 40 noches, o sea, durante la vida, el tiempo eterno. Primeramente Dios da esta porción corpórea de la revelación a Moshe. Aquí estamos hablando de la tradición oral, que fue dada primero acá, y una parte corpórea que es dada a Moshe. Fíjense en ese detalle. Primeramente Dios da esta porción corpórea, que también estamos hablando como Torah ahora también escrita, de la revelación a Moshe. Tal como los hijos provienen de la voluntad de los padres, esta parte corpórea de la revelación ha permanecido vigente porque Moisés la comunicó a su discípulo Josué.
quien a su vez la transmitió a sus discípulos. De esta manera continuó la línea de transmisión hasta hace más o menos 2000 años atrás, ¿ya? Justamente porque la parte corporal tiene que reaparecer en cada generación. Nunca se había escrito estas comunicaciones, solo por boca se siguió transmitiéndola como aliento, como vida. En tiempos de gran confusión existía la amenaza de que se perdiera el conocimiento de la transmisión oral. Por ello se comenzó a dejar constancia escrita, proceso que se prolongó durante siglos. A pesar de ello, y con derecho, se llama este proceso Torá oral, porque sigue en pie la validez de que debe ser transmitida de maestros a discípulos. Es comprendida solamente si es constantemente llevada al vivir mismo y ser revivida en cada tiempo según su forma y sus necesidades. El nombre Torá oral significa que está en un vínculo más directo con este mundo que la Torá escrita. Me llamó la atención una característica que habla este rabino en este libro, y es lo corpóreo. ¿Por qué razón? Porque efectivamente fue entregada la Torá aquí a un pueblo, a un hombre, que es Moshe, y que él la transmite. ¿Y sabe lo que está pasando en el texto con el joven en particular acá? De que es Moshe, perdón, de que es Mashiach mismo el que le está transmitiendo la palabra. Hay una declaración de la palabra. Lo mismo que se empezó a decir en el monte Sinaí, es el mismo Mashiach, el que estuvo en el monte Sinaí, es quien le está dando esas instrucciones a este joven para que pueda ser más perfecto. O sea, cuando lo comprendemos de esa manera, imagínense, qué tremendo. Pero es aquí en donde vamos viendo una reacción completamente distinta. Y es por eso que surgen, en cierta manera, algunas dudas de que si efectivamente se trataba de una persona rica, pero hablando de una forma monetaria. ¿Por qué se puso triste? Se fue triste en este término, y este término tristeza también significa dolor, advertencia, ídolo, simulacro. Se entristeció, le dolió porque no esperaba tal respuesta. En lugar de darle un montón de buenos consejos para ser aún mejor y observar aún más las leyes y mandamientos, el buen maestro le pide vender todo lo que recibió como patrimonio, conocimiento, visión y riqueza espiritual que concernía a la palabra del Eterno. Es ahí en donde está el secreto. Su riqueza principalmente no era de orden física, no tenía rebaños vastos de ganado, sino tenía un conocimiento muy profundo relativo a las escrituras santas. El texto original nos devuelve que tenía una gran riqueza y era un gran propietario. Se trata de una riqueza espiritual, sus dones, sus talentos, sus facultades. Se volvió triste justamente porque sabía muy bien que si arrancaba sobre este camino de servicio y de ministerio, si compartía todo lo que tenía como sacrificio constante, debería renunciar a su propia comodidad. Porque ¿dónde estaba su plan, su círculo de seguridad, su círculo de confort? Estaba en el conocimiento que él tenía. Por eso era una persona practicante de Torá y por eso quería ser aún más y más perfecto, o sea, claramente más elevado. Pero no para el servicio de otros, sino que para él mismo. Es ahí en donde estaba el secreto, ahí donde estaba la tristeza de él, por el hecho de que tenía que renunciar prácticamente a toda su forma de vida, entregar lo que él estaba recibiendo. Y esa es la enseñanza que también nosotros debemos tener para nuestra vida respecto a este relato. Nosotros somos personas, debemos considerarnos personas ricas espiritualmente por el conocimiento que hemos adquirido. Pero si nosotros vamos y queremos más elevación, queremos ser más perfectos, ¿para qué lo quieres si no va a ser para el servicio a otros? Si te estás preparando para ti mismo y no para otros, tienes la característica de este joven. Por esa razón en particular, esta palabra no solamente era una enseñanza para este joven, sino que también para todos los que estaban a su alrededor. Porque un joven todavía no puede tener una gran fortuna desde que siendo demasiado joven para haber podido producirlo. Se habla de que es joven, entonces se dice, no podría haber sido tan rico
O no podría verse una persona rica por lo joven de por esa cualidad de joven, característica. Puede ser rico solo si heredó. En ese caso en particular, todo lo que posee le pertenece a la persona de donde su herencia proviene. Este joven heredó de toda su riqueza espiritual de Dios. No se hizo a sí mismo. Por eso le advierte Yeshua, ir y transmitir todo, porque esta fortuna no te pertenece. No la recibiste para servir tus propios intereses, sino para hacerlos fructificar en la vida de otros. Por eso se fue el corazón triste, porque no quería asumir la distribución de su herencia. ¿Se dan cuenta de que todo el relato nos está hablando de un aspecto espiritual? Todo este relato nos está llevando a la condición misma de que pueden tener muchas personas, y sobre todo por el hecho de que él, siendo un observante de Torá, siendo un fariseo, efectivamente toda su riqueza o toda la perfección para su vida, toda su elevación, la quería para sí y no para el servicio. Por esa razón, no pudo ser un discípulo de Yeshua. Por esa razón, ¿cuál fue la demanda que le puso Yeshua? Primero comparte, primero o entrega todo lo que tú tienes, toda la riqueza interior que hay en ti, compártela. Ese es el objetivo. Y al momento en que tú lo hagas, al momento en que esté esa disposición en ti, ahora sígueme. Pero si la persona no está dispuesta a entregar lo que ha recibido, a devolver lo que ha recibido, en cierta manera se cumple la palabra cuando nos dice, demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por lo tanto, si la persona no es capaz de eso, entonces no puede ser un discípulo de Mashiach. Y es aquí en donde Mashiach mismo está poniendo el parámetro para que una persona sí efectivamente pueda ser su discípulo. Aquí después nos encontramos con un camello por el ojo de una aguja. ¿Qué quiere decir todo esto? El texto da más o menos esto. Es más fácil para el camello atravesar la senda del ojo de la aguja, que es la falta, ¿ya? A eso se refiere el ojo de la aguja, que es la falta, que para el rico acceder al reino de Dios. En este caso, hablando de la misma característica, no del millonario, sino que la persona que tiene mucho conocimiento en Torah. Aquí hablando netamente de los fariseos, de los religiosos. La falta, la culpa quiere decir el error de descuido, que no es igual al pecado. A un rico espiritual le va a costar mucho reconocer una falta, puesto que se confronta con aquello que le genera orgullo y seguridad, lo que es el conocimiento. Por eso muchos de los fariseos en el tiempo de Mashiach no le reconocieron como el Mesías, a pesar de que tenían tanto conocimiento, pero esa era su seguridad, ese era su círculo de confort, y eso generó efectivamente de que ellos no pudieran prácticamente reconocerlo como debiese ser el Mesías. Entonces, como dice el dicho, en donde gana el ego, pierde el alma. Y ese conocimiento que tenían los fariseos claramente generó de que pudieran haber perdido la oportunidad de haberse acercado a Mashiach y haberle reconocido a él como el Mesías verdadero. Por lo tanto, esta enseñanza nos está llevando a un punto bien interesante por el hecho de que, imagínense, nos está hablando de un camello. Aquí todavía hay un secreto más. Este camello que efectivamente la palabra nos dice que está relacionado directamente con uno de los animales impuros. Miren, he aquí el camello, lo que es conocido como el barco del desierto, uno de los símbolos de Oriente Próximo, un animal considerado como impuro según la Torá. A pesar de todo, el camello es capaz de sobrevivir en condiciones de vida muy extremas. Puede guardar el agua durante mucho tiempo y es muy robusto. Es para el hombre de la región un utensilio prácticamente indispensable. La palabra hebrea gamal no solo designa el camello, sino que quiere decir madurar, llevar fruto. Por lo tanto, esta expresión en particular, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Qué nos quieren enseñar estas expresiones? La imagen del camello también es el reflejo del hombre que es capaz de vivir en el calor del desierto, alimentándose muy poco. Se trata de los que pueden vivir bebiendo y comiendo muy poco la palabra, pero produciendo a pesar de todo algunos frutos. Se bastan durante mucho tiempo con lo poco que recibieron. Miren, aquí vamos a hacer una comparación.
primero que todo, para ir ya ir cerrando este tema, el camello, claramente relacionado directamente como un animal inmundo, que es capaz de pasar por el ojo de la aguja, por el ojo de la culpa. Hay algunos escritos también y comentarios que nos hablan de que el ojo de la aguja está relacionado con una pequeña puerta en donde tenían que sacarle todo a los camellos. Cuando las puertas principales se cerraban de la ciudad, quedaba esta puerta extra de emergencia. Entonces los camellos les tenían que sacar todas las cosas, todas las cargas y prácticamente hincados, tenían que podían pasar. Y es ahí en donde era muy dificultoso poder pasar a un camello a la ciudad por el ojo de una aguja. Pero espiritualmente, esto nos habla respecto a la culpa. El camello es un animal inmundo, por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos concluir o qué podríamos sacar como un midrash, como un pensamiento, un comentario respecto a esto? Y es el hecho de que puede ser que para un camello, para un considerado un impuro, considerado un extranjero, considerado un goín, es mucho más fácil pasar, atravesar esa falta, reconocer esa falta para arrepentirse, que un rico que entre en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? De que un observante de Torá de esos tiempos, que una persona alta en conocimiento pudiera reconocer a Mashiach como el Mesías. O sea, lo que nos está diciendo es que una persona quizás considerada inmunda, claramente es mucho más fácil de que pueda pasar por ese ojo, por ese camino de la culpabilidad, por ese camino de la falta, reconocerle ser un ticún, que una persona que efectivamente ha sido un maestro de Torá. En ese tiempo hablando de quienes no reconocieron a Mashiach. Entonces, esa es otra enseñanza que podemos sacar de este relato en particular. La esencia de la historia del joven rico podría ser resumida en una sola frase. La simple vida de creyente debe volverse a una vida de ministerio al servicio del Señor. Estas palabras asombraron también a los discípulos de Yeshua. La parábola del ojo de la aguja no se dirigía más al joven hombre a partir de cierto momento, ya que éste se fue triste. Se dirigió desde ahora, desde este punto de la historia, el mensaje se dirigió a sus discípulos, a los que eran los más próximos a él, a Mashiach, a los que eran constantemente con él, los que se enriquecían, se edificaban y se saciaban de las palabras y de los actos de Yeshua. La conclusión era una advertencia para ellos. El mensaje era claro: no debían en ningún caso guardar para ellos lo que aprendieron del maestro, sino que para ser discípulos efectivamente debían transmitir lo que habían recibido de él. Por esa razón, leí el extracto de lo que nos dice el rabino Friedrich respecto a la transmisión oral. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos transmitir, tenemos personas para que podamos transmitir el mensaje y no guardarlo. En eso está relacionado el mensaje. El ejemplo del joven rico, una persona erudita en Torá, claramente les está diciendo a los discípulos: no sean como él. No se enriquezcan espiritualmente para sí mismos, sino que compartan. Lo que reciben, compártelo. Lo que llega a tu vida, compártelo, devuélvelo a otros, para que de esa manera efectivamente se pueda cumplir con el plan del Eterno. Aquí nosotros vamos viendo, ya para ir concluyendo, vamos viendo la connotación de este relato, la connotación de esta historia que traspasa lo literal y que traspasa claramente lo que siempre se había entendido como algo de que un rico, un millonario, hablando de lo literal en el escenario de esta tierra, no puede entrar al reino de los cielos, son muy difíciles. No se trata de eso, se trata de un aspecto espiritual. Se trata de que nosotros podamos entender de que nada nos corresponde, nada nos pertenece y que solamente debemos devolver lo que ha sido entregado a nuestras vidas. Si no somos capaces de eso, es porque no somos capaces de ser discípulos de Mashiach. Y yo creo que todos los que estamos acá conectados queremos ser discípulos de Mashiach. Para ello, sigamos la enseñanza que hay detrás de este texto y que de esa manera también nosotros podamos ser completamente edificados para edificar la vida de otros. Bien, que el Eterno añada sabiduría, entendimiento, comprensión a la palabra que Él nos ha entregado en este día.